Bendiciones a todos, espero que estén bien. Bienvenidos al nuevo año 2022. Y hoy por fin hemos podido regresar a nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a leer específicamente en Juan 11, versículos 1 a 6. Pero primero vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado para estudiar tu palabra y para regresar a este estudio hermoso en el Evangelio de Juan. Y Señor, te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que podamos entender lo que tu palabra tiene para nosotros hoy, Señor. Y Señor, siempre ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser oidores de la palabra y hacedores también, Padre. Señor, te amamos. Gracias por esta oportunidad. Espíritu Santo, guíanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan 11, versículos 1 a 6. Dice la palabra del Señor. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Muy bien. Bueno, podemos ver claramente aquí en esta historia que Lázaro, este hombre llamado Lázaro, estaba muy enfermo. Y de hecho, versículo 3 dice, versículo 3 identifica a Lázaro como el que Jesús amaba. Y versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Entonces podemos ver aquí que esta familia era muy especial para Jesús. Ellos le importaban mucho. Él tenía un amor especial para ellos. Y hoy en día, mis hermanos y hermanas en Cristo, este amor especial, este favor de Jesús mora en nosotros también. Es decir, Jesús nos ama de esta manera también. Somos especiales para Él. Le importamos mucho. Y es muy probable que Lázaro y María y Marta apoyaban a Jesús y también que ellos eran sus seguidores. Entonces, estas personas eran parte del pueblo de Dios, el pueblo de Jesús. Ellos eran sus ovejas. Pero aquí está la pregunta entonces. ¿Por qué se quedó Jesús en el mismo lugar por 2 días enteros después de recibir las noticias acerca de Lázaro? Las noticias que Lázaro estaba muy enfermo. ¿Por qué se quedó Jesús? ¿Por qué no hizo nada para ellos por 2 días? Porque Jesús, Él tenía el poder para sanar a Lázaro inmediatamente. Jesús, Él tenía ese poder, pero no hizo nada para esta familia que Él amaba por 2 días. La pregunta es muy interesante, ¿no? Y además, ¿por qué a veces parece que Jesús demora en nuestras vidas también? Porque tenemos que admitirlo, mis hermanos, yo diría que la mayoría del pueblo de Dios ha experimentado un tiempo de espera en sus vidas, ¿no? Hemos esperado la sanidad, hemos esperado respuestas para las oraciones, hemos esperado que Dios nos fortalezca, hemos esperado que Dios resuelva el problema que hay en nuestras familias o con nuestras finanzas, con nuestros trabajos, cosas así. Hemos esperado al Señor, pero a veces, después de muchas oraciones, después de muchos días, nos encontramos continuando a esperar y esperar al Señor. Y tenemos que admitirlo, eso puede ser difícil cuando estamos esperando al Señor y cuando parece que de su parte hay nada, hay solamente silencio.
Eso es difícil, pero tenemos que recordar siempre que aún en el tiempo de espera, Dios tiene un mayor propósito. Él sabe, mis hermanos, cómo contestar nuestras oraciones perfectamente. Él es nuestro Padre perfecto, así que en su trato hacia nosotros, Él sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, aquí en nuestra historia, vamos a regresar al versículo 4, a lo que Jesús dice aquí. Dice: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús había permitido que Lázaro muriera para que Jesús mismo recibiera la gloria como el Hijo de Dios. Y también vamos a ver que Él lo había permitido para el beneficio de la familia de Lázaro también. Y cuando escuchamos eso es como, wow, ¿en serio? ¿Jesús permitió que este hombre muriera para beneficiar a esta familia? Sí. Y vamos a ver por qué y cómo en un momento. Y quiero que prestemos atención a lo que la palabra dice en versículos 5 a 6. Esto es muy, muy interesante. Dice: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ok, Él los amaba, tenía una relación especial con ellos. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Literalmente, en griego, en versículo 6, dice: por eso. Es decir, ya que Jesús amaba a esta familia, Él permitió que Lázaro muriera. Ya que Él tenía un cariño especial para ellos, Él no hizo nada para ellos por 2 días enteros. Y bueno, cuando miramos eso inicialmente, eso casi no tiene sentido, ¿no? Si alguien ama a alguien, bueno, entonces debe resolver el problema que esa persona tiene para ayudarla porque lo ama. Entonces, ¿por qué dice que en su amor por ellos, Él dejó que sufrieran tanto? ¿Por qué lo dice? Bueno, vamos a versículos 14 y 15. Vamos a contestar esa pregunta. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, y aquí Jesús está hablando a sus discípulos. Dice: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros, mis discípulos, me alegro de no haber estado ahí, para que creáis. Pero vamos a donde está Él. Miren lo que Él dice allí. Me alegro de no haber estado ahí para que creáis, para que ustedes crean en mí. Mis hermanos y amigos, Jesús había permitido que Lázaro muriera para que la fe de los discípulos y de Marta y de María y de Lázaro mismo y de los otros que iban a estar ahí se aumentara. Él permitió esta situación tan difícil para que ellos pudieran ver su gloria y poder. Para que ellos entendieran de verdad que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Jesús permitió este desastre. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo entero de Juan 11, vemos que Jesús, Él va a Betania, se encuentra con Marta y María. Él se llama, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y después Él llora cuando Él ve el dolor y el sufrimiento de Marta, de María y de los otros judíos que estaban ahí, los amigos y familia de Lázaro. Jesús llora cuando Él ve ese sufrimiento, pero después de eso, ¿qué pasa? Después de que Lázaro había estado enterrado por 4 días, Jesús lo levanta de entre los muertos. Demuestra la grandeza de su poder y de su gloria como el divino Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús hizo para esta familia. Él no era indiferente a su sufrimiento. Simplemente Él había permitido que Lázaro muriera para que ellos vieran su gloria y poder después. Es decir, Jesús se enfocaba más en lo espiritual que en lo físico con Lázaro y su familia. Y quiero que todos sepamos esto.
que Jesús tiene esta misma disposición hacia nosotros, su iglesia, hoy en día también. Y eso no es decir que a Jesús no le importa nuestro bienestar físico. Obviamente Él nos alimenta, Él nos bendice a veces con el dinero o con posesiones o con la comida, cualquier cosa que sea. Sí, Él nos da buenos regalos, pero en primer lugar Jesús se enfoca en lo espiritual, en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestro amor por Dios. Jesús se enfoca en lo espiritual con nosotros, hermanos. Entonces, en el tiempo de espera, Dios está esperando, Dios está esperando y parece que Él está demorando para que nosotros seamos más como Jesús, para que más tarde nosotros podamos ver la gloria y el poder de Dios. Entonces, podría ser que Dios esté esperando para que nuestra fe se aumente o para que tengamos más gozo o para disciplinarnos o para enseñarnos cómo dar gracias en todo momento. No sabemos a veces por qué exactamente Dios está esperando contestar nuestras oraciones, pero lo que podemos saber 100% es que en todo momento, en todas las situaciones que enfrentamos, Dios está trabajando para nuestro bien. Él está tratando de conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y no podemos olvidar, mis hermanos, que eso vale la pena siempre. Y puede ser difícil recordar eso porque vivimos en un mundo materialista donde nuestra cultura nos enseña que las bendiciones físicas son la cosa más importante que hay. Pero estoy aquí diciéndoles con toda franqueza y con amor y en la verdad que las bendiciones espirituales que recibimos de Dios son la cosa más importante que hay en nuestras vidas. Son las mejores bendiciones que recibimos de parte de Dios. Entonces, en conclusión, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, si ustedes están sufriendo en un tiempo de espera actualmente, continúen esperando en el Señor. No dejen de confiar en Él. No se rindan, continúen pidiéndole lo que quieran de Él, pero también sométanse a su voluntad. Sométanse al proceso que Él tiene para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en todo, aún en el tiempo de espera, para conformarlos más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que nunca lo olvidemos y que continuemos esperando en nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los bendiga y guarde abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.